Bueno, el tema que les quiero presentar, bueno, propiamente es la intervención psicomotriz en el deterioro cognitivo. Y bueno, esto nace a través desde que empiezo a estar con este contacto de los pacientes y cómo la psicomotricidad va teniendo justo ese avance para ir acompañando a estos pacientes. Entonces, bueno, va enfocada tanto en el aspecto médico como justamente la psicomotricidad en la herramienta. Entonces, primero que nada, quiero presentarles algunos objetivos que planteé de manera muy general en esta plática, que van a ser, primero, plantear esos cambios cognitivos que van a aparecer en el humano, que propiamente van a ser justos propios de la misma edad, ¿no? Así como dar a conocer las herramientas que ayudan a fortalecer estas funciones cognitivas, propiamente a través de la psicomotricidad, y que al término de la charla, cada uno de ustedes se permita percibirse, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de uno mismo y estamos más con el otro. Quiero poner este pequeño ejercicio en el cual solamente necesito que vean la imagen, que la tengan ahí presente y que justo a través de esa mirada, ¿qué es lo primero que viene a su mente? ¿Qué están recordando? ¿Qué les pasa? O sea, puede ser cualquier otra imagen. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Entonces, esto posteriormente vamos a darle continuidad a este ejercicio. Entonces, ya espero que la hayan visto. Primero, quiero empezar con justamente qué va a ser un deterioro cognitivo. Cuando nosotros hablamos de cognición, pues sí vienen todas esas funciones ejecutivas que van a hacer que el ser humano tenga toda esta relación. Pero cuando ya hablamos que hay un deterioro, este va a ser un síndrome. Al llamar nosotros síndrome, va a ser ese conjunto de signos y síntomas que van a tener la característica de la pérdida o un deterioro en esas funciones mentales en una persona, que pueden ser tanto en su conducta, en lo neurológico o propiamente en lo psicológico. Entonces, a partir de ahí, hay un deterioro que se tiene que empezar a tener cierta cautela y que justamente estas funciones cognitivas, hay varios autores que las sitúan y las clasifican de diferentes maneras, pero que van a llevar a que todas van a ir hacia un pensamiento, hacia un lenguaje, a la atención, ¿no? En cuanto a las ejecutivas, a las funciones motoras, a la percepción y también tomando en cuenta las matemáticas, la escritura, que si bien es importante cuando los niños empiezan estos procesos, pues también va a ser importante en todas aquellas personas que haya un punto importante que tomar en cuenta. Y entonces, cuando nosotros hablamos de ese deterioro, tenemos siempre que tomar en cuenta que todo viene de un proceso fisiológico y neurológico. Es decir, nada más como un término muy general, recordando que el sistema nervioso lo vamos a dividir en dos, en central y periférico, en donde en este caso el central, en las pláticas anteriores, era lo que comentaba mucho, ¿no? El maestro Páramo, en cuanto a decir el tálamo como una herramienta importante en todas esas funciones neurológicas, en ese deterioro cognitivo. Y aquí justamente también en lo que me estoy basando es justamente a que el cerebro como parte de ese encéfalo que va a tener a su vez tiene una corteza y esa corteza se va a dividir justamente en los lóbulos. Estos lóbulos que nos van a permitir la atención, la escucha, el área visual y el área más grande que va a ser propiamente esto, que va a ser el área frontal, en donde se van a llevar a cabo tanto los movimientos de las funciones superiores como propiamente los movimientos. Entonces, a partir de esto, podemos ir teniendo como nada más un panorama de lo complejo que es esta cuestión. Y bueno, durante esto hay una clasificación
que plantea Luria sobre justamente cómo van interviniendo estos procesos. Entonces, en donde en la primera unidad, pues justamente va a ser la atención la que va a estar ahí y que van a estar involucradas ciertas estructuras anatómicas que van a llevar a cabo esto. En el segundo, que va a ser, en la segunda unidad va a ser el procesamiento, en donde van a ya intervenir algunos procesos propiamente de los hemisferios cerebrales para llevar a cabo esa asociación, esa integración de lo mismo. Y por último, la planificación, ¿no? Donde también se van a llevar a cabo todas estas cuestiones que van a ir delimitando. Una vez que tenemos esto, entonces quise detallar aquí en un poquito la etiología o esas causas, pues no se saben exactamente. Sin embargo, uno de los factores, pues siempre va a ser la edad, ¿no? Aquí siempre es importante mencionar que hay factores que son modificables y otros que no. La edad, pues no la puedo modificar, pero mi estilo de vida sí lo puedo modificar. Y ese estilo, como ahorita la charla que precedía en todo lo que es la alimentación, es algo que es de suma importancia, ya que ahorita como en estadísticas, pues estamos ocupando uno de los principales lugares en obesidad y que esto está llevando a otras enfermedades. Entonces, el sedentarismo también, ¿no? También es algo que sí se puede modificar. Y en cuanto a enfermedades, pues no solamente aquí tener en cuenta que no solo es el que sea una persona adulta, ¿no? Porque también puede ser estas enfermedades en las que puede ser una enfermedad cerebrovascular, algún tumor, algún accidente, que es una de las causas en los jóvenes, los accidentes que pueden llevar. Y en los adultos, pues también tomando en cuenta toda esa polifarmacia que a veces está teniendo como, ya, ¿no? Que ya llegan con un buen de medicamentos y bueno, esto es importante también tomarlo en cuenta como los factores que podemos ir delimitando. Y ya propiamente aquí hablando de lo que es la psicomotricidad y cómo va a justamente hacer esa unión entre como una terapia de intervención, tenemos que, va a ser una disciplina que va a tener como objeto la interacción de la coordinación entre las funciones motoras, lo emocional y justamente y la función psíquica, que va a tener como esa unión, ¿no? Entonces va a tratar la misma psicomotricidad de ir haciendo esto. Y aquí me gusta hacer como ese pequeño paréntesis en donde sabemos que salud va a ser justo el equilibrio entre lo físico, lo emocional y lo social, ¿no? A veces pensamos que solamente salud va a ser ese dolor de cabeza y que me va a ayudar con una pastilla, pero va más allá de todo esto. La salud tiene que tener o busca ese equilibrio. Y entonces considera la globalidad del ser humano en todo lo somático y la relación que va a tener entre lo afectivo y lo cognitivo. Entonces, al hacer esta interacción, pues va a llevar o va a tener como un mejor desarrollo en toda, justamente en esta planeación. Entonces, una vez que ya está el término de psicomotricidad, entonces una intervención psicomotriz aquí y que me gustó citar esta que da Ada Fonseca, que justamente antes de hacer una intervención tenemos que observar quién es mi paciente, cómo es, ¿no? ¿Qué condiciones tiene? Y en base a eso, yo ahora sí poder intervenir. Entonces, una vez que observé a mi paciente, entonces voy a llevar a cabo esa intervención y entonces aquí voy a tener la finalidad de tener una promoción en la mejoría neuromotora de cada individuo. Entonces, aquí también sería muy importante señalar a qué se dedica y todos esos antecedentes que él mismo tiene para poder llevar y ofrecer una intervención de calidad.
Y este diagrama que igual Da Fonseca va situando, en donde dice, bueno, primero identifica, hay una identificación del paciente y hay algo que él tiene. A veces ellos ya llegan con un diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, es un paciente que tuvo un evento vascular cerebral. Entonces, su diagnóstico ya está, pero realmente, ¿qué es lo que le está ocasionando eso? O sea, no nada más va a ser que esté con una limitación en el movimiento o en el lenguaje. Y de ahí que entonces hagamos una serie de hipótesis en donde tengamos una razón o algo que nos pueda ayudar a explicar y a fundamentar esto. Una vez que tenemos esa hipótesis, entonces ahora sí vamos a formular ciertos objetivos que tengan que ser alcanzables y con un tiempo a corto, a mediano o a largo plazo. También pues sabemos que cuando hay un deterioro neurológico, no es algo que en 10 sesiones se vaya a quitar, ¿no? Sino que hay que ver cuál es el tiempo en el que va a empezar a ir funcionando esto y formulando los mismos objetivos. Y bueno, él lo maneja como un PRETI, que va a ser un plan reeducativo, terapéutico, individualizado. Y aquí hago hincapié porque dentro de la psicomotricidad, sus ramas, bueno, la manera que va a interactuar es en lo educativo, reeducativo o terapéutico. Y reeducativo me refiero a que cuando ya se perdió una función, o sea, él ya sabía escribir, pero a raíz de este evento ya no sabe. Entonces solamente hay que reeducar en base a eso. Y terapéutico justamente para ver las necesidades que el mismo paciente vaya teniendo. Entonces, una vez ya que se planteó que se va a establecer ese plan de acción, entonces tenemos dos vertientes. Una que puede ser un éxito, es decir, voy bien con ese planteamiento, entonces no hay ningún problema y continúo. O un fracaso, pero este fracaso no es de que ya se acabó todo y yo como terapéutica ya no di nada, ¿no? Sino al contrario, esta es una opción para volver a una evaluación y volver a identificar cuál es el problema. Aquí también algo súper importante es que para ese tipo de pacientes no solamente se requiere de una persona, sino necesitamos de un trabajo multidisciplinario en el que tanto sea el neurólogo, en ocasiones el psiquiatra, el neuropsicólogo, que nos vaya ayudando justamente para que podamos avanzar a un plazo considerable, ¿no? Entonces, es por eso que aquí esa evaluación continua es justamente para ir viendo qué es lo que está pasando con mi paciente y en qué momento. Y aquí quiero, bueno, las herramientas del psicomotricista, pues van a ser, tenemos como una gran variedad, ¿no? Desde una comunicación en la que esa comunicación tiene que ser asertiva en un lenguaje claro que me entienda. A veces en la parte médica, cuando les llegamos a decir un diagnóstico al paciente o le tienen que hacer un electroencefalograma por esto, el paciente dice, ¿un qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Entonces justamente es decirle, ok, se tiene que realizar esto con un lenguaje claro, con algo que él me sea capaz de poder establecer la misma comunicación, ¿no? Esa empatía y aquí que es justo que aquí aprovecho para cuando realicé la investigación del artículo que publiqué de la mirada en la primera consulta, lo considero sumamente importante porque si no hay un clic, esa comunicación, sentirte escuchado, esa empatía con el otro realmente se pierde. Y entonces para el paciente a veces pues ya es duro el que tenga otros padecimientos u otra enfermedad. Entonces el sentirse escuchado, el sentirse, bueno, ¿sí? Más allá de todo a veces el papeleo que también se tiene que realizar. La capacidad de mirarse
pero esa capacidad primero va a ser de uno como psicomotricista y también para con el paciente. Entonces, poderlo mirar, poderlo escuchar, obviamente el movimiento, porque cada movimiento nos va a decir muchísimas cosas. A veces hoy me encuentro bien y su cara, ¿no? La mirada o eso nos va a ayudar a tener esa pauta de justamente observar cada movimiento, cada gesto que haya y que el cuerpo es el que va a estar expresando de manera continua. Hay un acompañamiento, hay un momento creativo, porque a veces me ha pasado que cuando yo les digo que me hagan un dibujo, muchas veces lo primero que me dicen es que yo no sé dibujar, ¿no? Y yo, pero aquí no es de dibujar, o sea, hágame un dibujo de qué es lo que significa ahorita para usted este momento o alguna cuestión, ¿no? Y entonces es la manera de decir y de ayudarles a expresar justamente todo estas situaciones que él mismo pueda tener. Y obviamente el acompañamiento. También el improvisar es una manera muy importante que tenemos que tener porque en ocasiones, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos planeada una sesión y resulta que yo llevaba, no sé, música, plumones y globos y yo me quedé con la pura música, ¿no? Porque la música fue la que le hizo recordar y le hizo estar en ese, aquí, en ese ahora y estar justamente, entonces con eso me voy a quedar y con eso voy a ir trabajando. Entonces, estas herramientas que, bueno, yo simplifiqué en esta diapositiva, justamente son las que nos van a dar armas para poder estar con el paciente. Y ya hablando como de estos procesos, pues solamente voy a citar algunos. Y empiezo por lo que es la percepción, que va a ser un proceso complejo en el cual se tiene que, para que exista una percepción debe de haber una sensación. Y para que haya la sensación tiene que haber el estímulo. El estímulo que puede ser visual, auditivo, olfatorio, táctil y de cualquier otra índole, que entonces llega ese estímulo, se activan todas las células en cadenita y entonces hay procesan ese estímulo que da la sensación. Y una vez que ya está la sensación, entonces ya se va a poder dar la percepción. Que esto es como de manera muy general, pero que aquí ya va a poder lograr reconocer e interpretar los modelos de sensaciones. Aquí quiero comentarles que esta fue una de las actividades que todavía pudimos hacer cuando estábamos en la escuela. Fue un taller para el adulto mayor, en el cual te pusimos, justamente en esta actividad, lo que hicimos fue poner varias cajas con algunas texturas. Y entonces lo que pasaba es que tapamos primero su campo visual. Antes de esto, es importante algo que me había faltado en las herramientas, es que tenemos que tener una historia clínica o antecedentes de este paciente. La historia clínica por sí sola, como normativa, ¿no? La norma oficial 04 que nos dice en el expediente clínico debe de haber una historia clínica y que esta justamente tiene que tener como su ficha de identificación, algunas enfermedades que padezcan, pero también es conocer ahí, bueno, usted qué hace, qué es un día normal para cada uno de ustedes, ¿no? Si es lo mismo que sea lunes, si sea fin de semana, con quién convive. Entonces, eso me permite tener ese primer acercamiento con el paciente. Porque si hay alguien que no tolera, por ejemplo, para nada el tener los ojos vendados, pues no le voy a poner este tipo de actividades. Entonces es un pequeño interrogatorio y entonces ahora sí entrar en acción, ¿no? Entonces, en esta actividad, ahora sí ya que realizamos, yo solamente quiero que vean a la primera persona que está de este lado, en donde
o sea, no podemos ver sus ojos, no podemos ver como más rasgos de su cara, pero sí podemos ver que su sonrisa mostró que fue algo que en ese momento despertó, ¿no? Entonces, sí, ya me acuerdo y esto y esto. Entonces, este es un claro ejemplo de lo que es la percepción, donde llegó el estímulo a través de un proceso, por un estímulo táctil, llegaron las sensaciones y la percepción. Entonces se integró todo ese circuito. En el término de la sesión, en psicomotricidad, lo que hacemos justamente es que primero es un entorno de bienvenida, que conozcan el espacio, todo, y después es la actividad central. En esta actividad central, que en esta ocasión fue la de las texturas, y posteriormente que es justo cuando ellos ya empiezan a expresar qué es lo que para mí sentí, qué me hizo recordar, desde cuándo no lo sentía o esto, ¿no? Entonces les digo, aquí la imagen de ella, o sea, llega ese recuerdo de decir, es tal, ¿no? Y justo bueno, pues lo hicimos en conjunto, mis compañeros de maestría de ese momento, y justamente la maestra Eugenia, que estaba con nosotros coordinando este tipo de actividades. Entonces, en esta misma, lo que quiero que vean es la diferencia entre una y otra, aunque la textura, cada una tiene su historia de vida y su representación de, ¿no? Entonces, bueno, esa es una. Y dentro de las funciones motoras, cuando escuchamos motor, decimos, es el movimiento, ¿no? Pero ¿qué pasa con este movimiento? Nosotros no podemos solo trabajar la atención, la memoria o algo, sino que vamos de manera, como lo expliqué en unas diapositivas anteriores, verlo de manera global, de manera integral. Y entonces despiertan esos procesos psicomotores. En esta imagen, pues bueno, la consigna era que conocieran, también es en el auditorio del CIES, que conocieran justamente primero el lugar, ¿no? Ya que lo reconocieron, entonces tenían una actividad en la cual tenían que, en el vaso y una pelotita, irla cachando. Pero aquí se despiertan, les digo nuevamente, todos esos procesos, porque es la atención, ¿no? Desde escuchar como más o menos cómo es la indicación. 2, la ejecución, llevarla a cabo. 3, el equilibrio, ¿no? Porque no es lo mismo caminar e irlo cachando, que pues ya lo aviento y mejor me quedo en un lugar para que se pueda llevar. Y aquí, por ejemplo, la persona que tenía su bastoncito, pues no es un impedimento para que lo pueda hacer. Obviamente, aunque sean terapias grupales, cada uno va a trabajar a su mismo ritmo y de manera individual. Ajá. Ahí contábamos con un espejo en el cual también pues nos permitía ver justamente ese esquema y que a veces hay quienes pasan y se quedan viendo y hay quienes evitan, ¿no? Evitan ese contacto. Y entonces también a partir de ahí ir haciendo ese tipo de intervenciones. Y obviamente la coordinación, que en este caso fue óculo manual, a la hora de lanzar y tratar de cachar. Entonces, pues no es solamente una sola función la que llevamos a cabo, sino que es un conjunto de acciones para que van a llevar. Sin embargo, sí se puede tener como el objetivo de decir, bueno, lo que necesito trabajar más es la coordinación, ¿no? Pero no va a ir sola, va a ir acompañada de los demás procesos y de cómo lo vayan realizando. ¿Y qué pasa cuando no lo puede realizar? O sea, no puedo, no puedo. Está bien. Entonces es acompañarlo en eso. ¿Dónde está ese bloqueo de que no puede hacer algo? ¿No? Si es algo propiamente fisiológico, si es algo emocional o de dónde está partiendo esta cuestión. También en esta actividad, pues podíamos hacer lo contrario, ahora trabajando la lateralidad y decir, bueno, ahora lo vamos a hacer con el izquierdo o con la mano derecha viento, con el izquierdo atrapo
o viceversa, ¿no? Entonces es ir jugando y por eso les decía que tenemos que ir improvisando para tener los resultados esperados en las actividades. Y bueno, este es un caso que a él sí ya él sí tuvo un deterioro. Es un paciente, tiene 88 años, en el cual tuvo una lesión cerebral del lado izquierdo y empezó su rehabilitación. Eso fue en septiembre del año pasado, 2020, del 2020, y yo lo empecé a ver a partir de marzo de este año aproximadamente. Entonces, él había tenido, o sea, se quedó acostado completamente, ya no se levantaba y empezaron como justamente ese trabajo integral en el que primero vieron los médicos para ir viendo dónde estaba el daño, qué se podía hacer y después le dijeron lo que necesita es rehabilitación para que vuelva a caminar, ¿no? Entonces, él empezó su rehabilitación, empezó a estar bien, empezó esos movimientos continuos y todo. Y dije, no, pero lo veo como que le falta un algo, ¿no? Y entonces yo llegué para empezar a trabajar con él. Y bueno, cuando yo la primera vez que lo vi, que hice mi historia clínica, que en este caso también es tomar en cuenta tanto al paciente como al cuidador o los cuidadores, porque pues va a depender mucho del apoyo de la familia para llevar a cabo un mejor, em, que esta terapia sea como más fructífera, ¿no? Entonces, él, pues le decían, pon tu nombre, ¿no? Y quería poner su nombre y así chiquitito y no podía, y no, hay que escribirlo más grande y esto. Lo que fue pasando es que yo le empecé a llevar como diferentes, justamente texturas, diferentes, o sea, a veces trabajábamos con colores, a veces con crayolas, diferentes materiales con el que él pudiera ir trabajando. Y bueno, cuando yo le puse una serie de ejercicios, me acuerdo que le había puesto un círculo, un cuadrado, una espiral y círculos. Entonces, él, o sea, los otros medios los podía hacer, pero el que él luego así agarró y dijo, este es mío, son los espirales, ¿no? Y entonces en la primera lámina, en la primera foto, vemos que este rojito era como mi ejemplo que yo le había puesto, ¿no? Y en estos eran como, o sea, el tono estaba completamente, había una rigidez muscular y entonces decimos, para que yo pueda escribir mi nombre, pues no nada más es la mano, sino justamente viene de toda la articulación, viene todo el brazo, el codo, la mano, y entonces ahora sí yo puedo escribir. Que si vemos, recordamos también un poquito de ese neurodesarrollo, cuando nos dicen todo el desarrollo es de la cabeza de los pies, y que vamos a ir justamente de lo más grande a lo más chiquito, pues fue también una manera de intervenir con él en este sentido. Entonces, empezaba él a hacer así con mucho esfuerzo y sin levantar el codo, empezaba a hacer ese tipo de circulitos. Entonces, empecé a hacerle como ejercicios, bueno, a favorecer ejercicios para justamente que él fuera abriendo cada vez más esa articulación, ese brazo. Igual, ¿no? Que estaba trabajando a la par con el terapeuta, bueno, en la rehabilitación. Y entonces, después él logró hacer justamente esta imagen que ya es más grande. Sin embargo, aquí vemos que su trazo es todavía muy irregular, que son como viboritas, pero él ya empezaba a ir soltando el brazo, ¿no? Al mes, o sea, de que le fui llevando como este tipo de actividades, él solito ya hizo en donde el trazo ya empieza a ser más uniforme, ¿no? Y aparte empezaba a hacer una disociación, o sea, agarraba un color, lo cambiaba, agarraba el otro, lo cambiaba y así sucesivamente. Entonces empezaba a ir fortaleciendo esos movimientos que me ayudaron mucho tanto para que él empezara.
aparte uno de los problemas que él tenía es que tenía mucho ecolalia. La ecolalia es cuando repiten una palabra. Yo le decía buenos días y él me decía buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Pero no me daba más palabras. O sea, nada más era como eso. Y eso era algo que a él estaba causando un problema fuerte porque se quería expresar y obviamente sus familiares no le entendían. Entonces, aquí un apoyo fundamental, pues obviamente fueron sus familiares, ¿no? El que estuvieron ahí. ¿Qué es lo que pasó más adelante? Que llevé acuarelas y entonces cuando yo llevé las acuarelas y vio que con el pincel podía ir soltándose más y que no tenía que estar como tan, a ejercer tanta fuerza para que pudiera pintar, entonces él empezó a hacer sus propios trazos. Pero aquí puse la palabra motivación porque es sumamente importante conocer al paciente y en base a lo que él sea, darle esas herramientas. En el caso de él había sido diseñador. Entonces, pues obviamente la primera vez yo le llevé un carro para que pintara y pues el carro no le causó mayor, o sea, no le hizo caso, no le gustó, ¿no? Y entonces me decía, su hija, ay, no, pero píntalo, píntalo. Y yo, no importa, que no lo pinte, déjelo así, ¿no? No, pero es que lo tiene que pintar. No, que no lo pinte, déjelo en esa manera. Entonces, él solito después ya empezó a ir, soltándose. Primero yo le hacía algunos, dibujos y ya él empezaba a irlos pintando. Él ya lo hizo solo. O sea, le pusieron su dibujo en la computadora, agarró su lápiz y empezó a irlo haciendo, ¿no? Entonces, cuando se salía, pues obviamente le iba echando como agüita para que no se viera esa mancha que hay atrás. Pero actualmente él ya empieza a hacer y empieza a hablar. Otra de las herramientas que hemos tomado es que cuando estoy, casi siempre le ponemos música. La música a veces es instrumental o en este caso boleros que a él le gustan. Entonces ya empieza a cantar los coritos de 2, 3 palabras, ya empieza a emitir justamente eso. Pero justamente es por ese estímulo auditivo que llega, que le reconecta a algo y entonces se siente con esa comodidad y aparte algo en lo que él se dedicó mucho tiempo. Entonces, fui conociéndolo cada vez más y bueno, esta es una de los últimos dibujos en los que me ha hecho y que a veces ya empieza a irme hablando más. Todavía no tiene un lenguaje, para establecer una comunicación, pero los movimientos pues prácticamente ya otra vez él puede volver a ir comiendo sin que se le caiga la sopa, ¿no? Porque también era lo que me decían, es que agarra la cuchara y entonces pues se le cae, ¿no? Entonces era algo que pues ya él le estaba causando hasta cierta manera enojo por no poder hacer las cosas y tener que estar con otra persona. Y actualmente pues ya empieza a ir solito, a ir comiendo, a ir em, teniendo como ese contacto como más suelto, ¿no? Entonces, aquí es un caso de este tipo. Y en esta otra actividad que también hice con mis compañeros, en donde era de atención, pero esta fue una historia que tenían que ir contando. Llevamos una baraja de imágenes y entonces cada uno iba teniendo que recordar qué era lo que decía el otro compañero. Y en la primera ronda, o sea, era así de, sí, la princesa y se quería casar, ¿no? Y lo aventaban casi, casi, y al que sigue. Ah, sí, entonces la princesa y conoció a un sapo, ¿no? Y lo pasaban rápido.
En la segunda ronda, no, pues ya no querían soltar su tarjeta, de que al final pues ya iban conociendo, iban recordando y luego decían, el del primero que dijo que tenía y eso iba haciendo que iban justamente armando su misma historia, pero a través de ir haciendo la continuidad con los demás compañeros. Entonces, les digo nuevamente, ¿no? Al finalizar, pues siempre hacíamos este cierre en el cual se hace esa expresión de qué es lo que sentiste al realizar o al ir haciendo este tipo de ejercicios o acciones, ¿no? Entonces, bueno, este fue otro de los ejemplos que tuvimos ahí y como ese, bueno, fueron muchos porque a veces podemos llevar como uno y de ahí ir sacando como otras cosas, ¿no? Ir tomando que ahora alguna carta en específica o por qué te identificas con ella y así, de otras maneras. Y bueno, en esta imagen, en la consulta, pues también llevo a cabo algunas actividades. Hace algunos años estuve en el grupo de ayuda mutua y entonces ellos son pacientes que todos tienen alguna enfermedad crónica. Entonces, en ese entonces, yo me incorporé con ellos y les decía, bueno, siempre eran como que ya viene el Día de Muertos y vamos a comer y era, no hay que traer pan de muerto y chicharrón y yo, no, 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 porque es un grupo de ayuda mutua, no, 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 entonces era como ir trabajando junto con el nutriólogo y ver cómo, de qué manera sí poníamos a hacer el convivio, pero no que comieran esos alimentos. Y aquí, lo que hicimos, bueno, lo que hicieron ellos, que son el grupo de arriba, fue hacer una piñata. Entonces, esta piñata, pues fue una piñatota en la cual llevamos el globo y entonces en parejas cada quien hicieron sus picos, ¿no? Entonces era como, ya no nada más sí, vengo a mi control, me pesan, me dicen que no bajé de peso y esto, ¿no? Entonces fue ir trabajando con ellos para que bajaran esos niveles, que estuvieran controlados y que aparte disfrutaran o tuvieran alguna actividad lúdica en esa situación. Y la segunda imagen, o la tercera, donde está solamente una persona sentada, ella es una paciente que empezó a ir conmigo hace como más de 6 años. Y entonces, en este ir, ella pues me mostraba, ¿no? Me decía, es que, no, yo me aburro mucho, ¿no? Yo estoy cansada y esto, y bueno, a través de ir escuchándola y llevándole su control. Entonces lo que hice fue de, bueno, ¿qué le gusta hacer, no? No, pues que me gusta pintar o me gusta esto. Y en ese entonces todavía ella alcanzó a ir a los pilates, a los que hay igual de servicios gratuitos. Y entonces ella empezaba a ir que a su clase de baile y esto, ¿no? Entonces, actualmente yo en mi cajón, ahí siempre tengo algunas actividades de dibujos o hojas, ¿cómo se llaman? Sopas de letras, y a veces los pongo en ratitos, ¿no? Ahí a ir haciendo. Y entonces ellos me dicen, ¿y ahora no tiene algo? Ah, sí, ¿no? Entonces, ya les doy como su hoja y me dicen, bueno, lo termino en la siguiente vez, ¿no? Y entonces se sienten motivados. Y en el caso de ella fue lo que me dijo, bueno, yo lo que descubrí es que a través del dibujo, dice, de iluminar, dice, pues puedo estar con mis nietos, porque sus nietos, uno tiene 6, el otro 4, y entonces se reúnen 1 o 2 veces a la semana. Dicen, abuela, es la hora de iluminar, ¿no? Dice, entonces, lo que no me gusta es que luego agarran mis colores y me los pierden. Pero pues dice que ya ella ha encontrado eso, esa manera de convivir con sus nietos y de estar. Entonces me lleva sus imágenes, a veces las enmarca y está justamente en esta constante innovación de cosas que ella quiere realmente hacer, ¿no? Entonces, aquí estoy formulando, estoy dándole
justamente a través de su motivación le estoy dando un plus para que ella siga controlada. Y actualmente ella se controla solamente con dieta y alimentación y ejercicio, dejando la metformina a un lado. Ya no requiere del medicamento. Y bueno, aquí ya para ir haciendo los cierres, para hacer bueno, aquí les puse, ¿no? Recuerdan los colores de la mandala y antes de que alguien nos quiera decir si recuerda, también es qué procesos cognitivos se llevan a cabo para recordar entonces que hubo una mandala al principio. Entonces, justamente es la atención, la memoria, ¿no? Si yo se los diera ahorita en físicamente, pues justamente otra vez el hacer los ejercicios, habrá quien dice, yo veo esto y me desespero y mejor lo rayo todo, y también es muy válido. Entonces, Eugenia, no sé si alguien nos haya contestado si recuerdan los colores o algo. Si pueden compartir en el chat, si quieren, los colores que recuerden. Okay, tonalidades de rosas. El morado también recuerdan. Rosa, blanco, amarillo, beige, amarillo de nuevo. Rosa y morado. Ok. Café, naranja, blanco. Rosa y blanco, Y naranja. ahora, si yo pregunto el círculo de en medio, este circulito, ¿de qué color es? ¿Alguien lo recordará? Naranja, dicen por aquí Benjamín. Amarillo, dice Damaris. Y justamente este tipo de actividades, que de hecho estos libros que a mí en lo particular me han ayudado, que se llaman vitaminas para el cerebro, considero que son sumamente importantes. No es tanto por aquí hacer este comercial, porque yo no lo conozco, pero sí nos ayuda a ir viendo qué es lo que estaba entre uno y otro, ¿no? Y entonces cuando decimos, ¿cuáles son los colores? Ah, sí, fue el rosa, el naranja, el azul, los que hayan sido. Y habrá unos que a lo mejor dijeron, ay, no, pues ni me acuerdo, ¿no? Y también es muy válido. Pero entonces, ahora digo a esta siguiente pregunta, más allá de recordar los colores, ¿qué pasó? O si alguien quiere igual compartirnos, si hubo una sensación, si hubo una emoción, si hubo un recuerdo, si hubo, ay, no, pues yo ni la atención le puse, a mí no me gusta iluminar, no sé, ¿no? O sea, eso es lo que va a hacer la psicomotricidad justamente. No nada más va a ser ponerle un ejercicio y ya, sino qué está pasando más adentro. Entonces, no sé si ahí nos dijeron algo, Eu. Acá nos menciona Jorge que tuvo una sensación de calma. Y entonces, Jorge, muchas gracias. Justamente, ¿no? Cuando viene, ahorita que hemos estado en la mañana ya con charlas y en escucha, y de repente llega esa calma, es padre reconocerla. Muchas gracias, Jorge. También mencionan aquí paz y tranquilidad, o que el centro parecía un ojo, que pensaron en mandala, que se relajaron. Ok, muchas gracias. Y entonces es esto. Esto es lo que hace la psicomotricidad. No es recordar nada más el color, porque yo puedo decir, ay, pues creo que era morado, pero hoy lo quiero pintar negro, ¿no? Y es muy válido. Pero lo que es más enriquecedor justamente es decir, sentí esa calma, sentí esa tranquilidad, sentí esa relajación, vi un ojo y entonces a partir de ahí, bueno, ir viendo, ¿no? Bueno, viste ese ojo y qué significa ese ojo para ti. Entonces, bueno, ya para mis conclusiones es que el trabajo en equipo siempre va a tener unos mejores resultados. Y esto es porque nuevamente, ¿no? Cuando tenemos un deterioro, y ya no me refiero al cognitivo, un deterioro en nuestro cuerpo, en nuestra salud, necesitamos justamente volver a encontrar ese equilibrio. Y bueno, sin duda la intervención psicomotriz
siempre va a ser una terapia de acompañamiento de manera global e individualizada para cada persona, ¿no? Y por último, pues vitaminar al cerebro no solamente van a ser nuestro ginkgo biloba, nuestra buena alimentación, nuestras nueces, sino que va a ir más allá, ¿no? Va a ser esa alimentación saludable lo mejor posible, ese ejercicio que a pesar, bueno, pues ¿cómo le voy a recomendar ejercicio a una persona que está acostada la mayor parte? Efectivamente, pero tenemos técnicas de relajación, tenemos ejercicios que pueden ser mínimos en los que nos va a ayudar como no tienen ni idea, ¿no? Entonces, pues esa es son mis conclusiones. Termino con esta. Este es un libro también que es muy bonito. Piensa como un artista, en donde Paul Klee es un pintor que estaba entre lo abstracto y entre lo surrealista, y donde dice, ¿no? Un ojo ve y el otro siente. Para mí es bueno, me gustó mucho su frase, porque justamente, ¿no? Con uno tenemos que estar mirando, acompañando, pero también no dejarnos de sentir. Bueno, esta es parte de la bibliografía que les presenté y pues bueno, les agradezco mucho y pues si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias.